Y la vida nos transcurre, y la transcurrimos, y se viene sin prisa pero sin pausa. Aquí te propongo un espacio de reflexión, con conocimientos, consejos e historias de vida. Soy médica clínica, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Laura Cabral. Soy la voz que te hace bien. Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz otoño, 21 de marzo de 2026. El último otoño de tu vida y de la mía. Y feliz primavera para todos aquellos que me escuchan del otro lado del mundo. También la última de tu vida. A veces digo esto y lo pongo en mis posteos y algunos distraídos me dicen, ¿por qué el último, Laura? Y porque sí, porque no va a haber otro 2026, otro otoño ni otra primavera. Pensalo, es así. Y bueno, y hoy quiero empezar este episodio con una historia muy personal. Porque cuando uno habla del origen, inevitablemente vuelve a la infancia. Mi amor por la música viene de mi padre. Él era un amante profundo de la música, un melómano con todas las letras y en mayúscula, sobre todo del folclore, pero siempre con la ventana abierta a escuchar nuevos ritmos. Un capo, mi papá. Increíble que una persona pudiera escuchar el folclore de guitarras españolas y los punteos, y también el funk, el soul. Increíble. Admiré siempre eso de mi papá. En mi casa nunca faltaron los discos de vinilo. Cuando yo era muy niña convivían justamente el folclore, el funk, el disco, el soul. Y así crecí, con esos sonidos dando vueltas por la casa. Pero tengo un recuerdo muy especial que explica mejor que nada cómo era esa familia. Esto es una joya, escucha, en mi casa los amigos siempre fueron parte de la familia. Con mi hermano éramos chiquitos y nos acostábamos temprano porque al otro día había que ir a la escuela. Pero había una noche mágica en el año, el 7 de octubre de cada año, cuando era el cumpleaños de mi papá. Yo me dormía casi esperando que llegaran las guitarras. Y cuando el barrio ya estaba en silencio, cuando todo estaba quieto, llegaban los amigos de mi papá. Siempre 2, a veces 3, con sus guitarras. La serenata de cumpleaños. Yo los escuchaba desde la cama, medio dormida, entre sueños. El rasgueo de las cuerdas, las tonadas, los grititos cuyanos y la serenata en la noche. El chocar de los vasos, el brindis. Y sabía que en algún momento iban a entrar a mi habitación. Y venían despacito y me cantaban una canción. Generalmente eran canciones con tintes graciosos, letras picarescas que no alcancé a comprender nunca, pero que me daban muchísima alegría. Era como un gracias a los niños de la casa. Era algo muy simple y muy hermoso. Así crecí con la música y con la familia, que no siempre es solamente la de la sangre, porque también están los amigos. Y recuerdo otro momento muy especial. Yo tendría 11 o 12 años. Una vecina nos invitó al cumpleaños de 15 de su hija, en un barrio muy humilde, el más humilde de Godoy Cruz. Una casa simple, un patio de tierra, todo adornado con luces y cadenas. Yo era muy chica todavía, no conocía mucho de fiestas, pero escuchaba la música y bailaba. A esa edad nada de vergüenza, aunque a decir verdad, nunca la tuve. Y de pronto sonó una canción de Michael Jackson.
Don't Stop Till You Get Enough. ¡Ay, Dios mío! Me explotó la cabeza. No entendía la letra, no sabía lo que decía, pero algo pasó en mi cuerpo, en la mente, en todo mi ser. El ritmo, la energía, el fuego de esa música. Y pensé, ¿qué es esto que estoy escuchando? Después vino otra canción y otra más. 3 canciones que me dejaron completamente fascinada. Y ahí empezó mi fanatismo. Amo a Michael Jackson. Estoy esperando que en abril salga la biopic para ir al cine a bailármelo todo y vibrarlo con mi hijo. También él heredó lo mismo que yo. Y en ese momento entendí algo muy simple y muy profundo, que la música también puede ser un lugar de encuentro. La familia, los amigos, el festejo, la alegría compartida. Con los años entendí algo más, que lo que recibimos también lo transmitimos. Así como mi padre me dejó la música, yo también terminé transmitiéndosela a mi hijo. Y si miramos familias famosas como la de Michael Jackson o tantas otras, podemos decir muchas cosas de ellas. Pero hay una frase muy popular que lo resume todo. Cada familia es un mundo. Y tal vez por eso hay una canción que siempre vuelve a mi mente. We Are Family, de las Sisters Sledge, hermanas cantando. Un grupo de hermanas que empezó a hacer música en los años 70. Esta canción se convirtió en un verdadero ícono, porque habla de la unión, del apoyo y del amor entre las personas que no necesariamente son familia de sangre, pero que se eligen como familia. Es un himno de energía positiva, de comunidad y de cómo podemos sentirnos contenidos y acompañados, aunque nuestros vínculos no sean tradicionales. Siempre me pareció maravilloso cómo algo tan musical puede reflejar tanto lo humano, lo social y lo emocional. Una canción que habla de la pertenencia, de los lazos que nos sostienen. Y con los años fui entendiendo algo más, que muchas veces la vida nos va llevando por distintos caminos, en lo personal, en lo vincular, en las decisiones que tomamos. Y cuando eso pasa, cuando algo se mueve confuso o difícil, hay una pregunta que siempre vuelve. ¿De dónde vengo? En la consulta, muchas veces hablo con mujeres que llevan muchos años de convivencia, que sienten que algo se perdió en el camino, que la relación ya no es la misma. Y siempre les digo una frase muy simple. Tenés que volver al origen. Volver al momento en que todo empezó. Recordar por qué elegiste a esa persona, qué te unía, qué soñaban juntos. Porque muchas veces ahí está la clave. Y tal vez por eso hoy quiero hablar de algo muy profundo. Del origen. De volver al inicio. Del lugar donde nos tocó nacer y de todo lo que nos fue formando. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz que te hace bien. Hoy, origen. Desde los primeros clanes humanos, la familia era un grupo de supervivencia y cooperación. Niños, adultos y ancianos compartían recursos, cuidados y conocimientos. Todos contribuían y todos formaban parte de la comunidad. Los vínculos no estaban tan regulados, sino que se tejían por necesidad, protección mutua, aprendizaje y transmisión de valores. Con el paso del tiempo y la aparición de religiones organizadas como la judeo-cristiana, comienzan a surgir normas que regulan los vínculos familiares y la sexualidad. Uno de los puntos más significativos fue el tabú del incesto, que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Ya no se trataba solo de supervivencia, sino de establecer límites sociales y simbólicos que definieran quién podía unirse con quién. Este cambio estructuró la familia de manera más formal, regulando herencias, roles y responsabilidades, y transformando los vínculos afectivos en algo también moral y espiritual. Así, la familia empieza a evolucionar desde un grupo pragmático de cuidado mutuo
hacia un espacio simbólico, social y regulado, donde se combinan afectos, normas y ritos propios de cada cultura. Con el paso de los siglos, la familia continuó adaptándose a los cambios sociales, culturales y económicos. De los clanes y las estructuras religiosas se pasó a modelos más diversos y flexibles, influenciados por la migración, la urbanización, la educación y los cambios en el rol de la mujer y del hombre en la sociedad. Hoy encontramos familias de todo tipo, desde la tradicional mamá, papá e hijos, hasta hogares monoparentales, es decir, una sola persona, parejas sin hijos, familias reconstituidas o ensambladas, convivencias con amigos o con mascotas, y muchas otras combinaciones que responden a la realidad de cada persona. Todas son válidas y todas tienen un valor, porque lo que define a la familia ya no es solo la sangre, sino también el apoyo, el cuidado y los vínculos afectivos que se tejen entre sus miembros. Este recorrido histórico nos muestra que la familia, aunque cambia su forma, siempre cumple la función de ser un núcleo de pertenencia, de aprendizaje y de acompañamiento, adaptándose a los tiempos, a los contextos y a las necesidades de quienes la integran. Y voy a hacer un paréntesis aquí para contarles algo muy personal. Algunas veces me han preguntado, Laura, ¿por qué no decís que sos médica de familia? Y la verdad es que esa es mi primera formación. Sí, en medicina de familia. Y aprovecho este espacio para aclarar un poco lo que significa mi enfoque. Yo me dedico a adultos y a seres humanos dentro de su contexto, acompañando desde que salen del pediatra hasta todas las etapas de la vida. Me interesa la salud integral, comprendiendo no solo lo médico, sino también los aspectos humanos y sociales de cada persona. Con el tiempo fui incorporando distintas herramientas. La clínica ambulatoria, la diabetología, la geriatría, la medicina social y comunitaria y hasta la medicina china. Y otros aprendizajes que me permiten entender al ser humano de manera completa. Y también comunicar la ciencia de manera simple y cercana, para que todos podamos comprenderla y aplicarla en la vida diaria. Cuando estás conmigo, no solo encontrás conocimiento médico, encontrás acompañamiento humano, integral y real, pensado para cada etapa de la vida. Ay, no quiero hacer autobombo, pero valía la pena explicar un poco para quienes no me conocen. Y esa es mi manera de sentir y ejercer la medicina. Y aquí quiero hablar de algo que me fascina y que siempre me interpela: los ciclos vitales familiares. Cómo atravesamos la vida, cómo cambian nuestros vínculos, nuestro cuerpo y nuestra mente, y qué podemos aprender de todo esto para cuidarnos mejor. Cuando pienso en la vida, me gusta imaginarla como un viaje, donde cada etapa tiene su propio color, sus propios desafíos y también sus momentos de alegría. Y la familia, entendida como quienes nos acompañan y nos sostienen, siempre está presente, aunque cambie su forma y su tamaño. Entonces te invito a recorrer este viaje y a diferenciarlo en etapas. Vamos. Nacimiento e infancia, entre los 0 y los 12 años. Desde el primer llanto dependemos completamente de quienes nos cuidan. Los padres, familiares, amigos, se vuelven nuestro mundo. En esta etapa es común enfrentar pequeñas enfermedades, infecciones respiratorias, alergias, problemas digestivos. Pero también es el momento de aprender sobre cuidado, rutinas, límites y emociones. Recuerdo una mamá que llegó con su hijo de 8 años con fiebre y tos. Mientras atendíamos los síntomas, le hablé también de cómo podía acompañarlo emocionalmente, escucharlo y validar sus emociones. La salud integral no empieza solo en el cuerpo, sino también en la seguridad y el afecto que sentimos desde pequeños. Y te dejo 2 preguntas. ¿Recordás cómo tus cuidadores te acompañaban cuando eras pequeño? ¿Y qué de eso te marcó? Sigamos, vamos con el viaje de la adolescencia entre los 13 y los 18 años. ¡Ay, la adolescencia! Esa etapa de cambios intensos. El cuerpo se transforma, las hormonas se agitan, aparece el acné, las alteraciones del sueño.
y también nuevos desafíos académicos y sociales. Mentalmente es un tiempo de identidad en construcción, de dudas, de ansiedad o de tristeza. Me acuerdo, un adolescente vino con dolores de cabeza frecuentes. Hablamos sobre la presión escolar, la falta de sueño y la relación con su familia. Solo con escucharlo y guiarlo pudimos mejorar tanto su salud física como su bienestar emocional. Y te pregunto, ¿cómo acompañaste a tus hijos o hermanos en esta etapa? ¿O cómo viviste tu propia adolescencia? Y sigamos viajando y vamos a la etapa de los adultos jóvenes. Aparece la formación de pareja entre los 19 y los 35 años. En la adultez joven comenzamos a construir nuestras familias, parejas y proyectos. La dependencia disminuye, pero las responsabilidades aumentan. Físicamente pueden aparecer primeros problemas metabólicos, lesiones, embarazos, mentalmente, estrés y decisiones importantes. Me acuerdo cuando atendí a una mujer de 32 años que acababa de tener su primer hijo y estaba agotada, sintiéndose abrumada por la maternidad. Conversamos sobre límites, apoyo de la pareja y autocuidado. Al final no solo mejoró su bienestar, sino que también fortaleció su vínculo familiar. Aquí, el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente es esencial. Aprender a comunicarnos con la pareja, gestionar tiempos y emociones y disfrutar de los pequeños momentos es clave para sostener nuestra salud integral. Y sigamos con el viaje hacia los adultos medios, entre los 36 y los 60 años. En esta etapa, la autonomía es plena, pero las cargas también. Trabajo, familia, proyectos, vínculos pueden generar estrés crónico, hipertensión, colesterol alto, dolores articulares. Me acuerdo un hombre de 45 años. Vino preocupado por fatiga constante. Al revisar su rutina vimos que trabajaba demasiado, cuidaba a su padre enfermo y además tenía cambios recientes en su hogar. Ajustamos hábitos, actividad física y horarios y su salud mejoró notablemente. Este es un momento para detenernos y reflexionar. ¿Estoy cuidando mi cuerpo y mi mente? ¿Estoy disfrutando mi vida más allá de las obligaciones? Mantener actividad física, chequeos médicos y tiempo para nosotros mismos se vuelve fundamental. Y seguimos hacia los adultos mayores, 61 años en adelante, donde empieza a aparecer el envejecimiento. Aquí la dependencia puede aumentar según la fragilidad de cada uno, y el apoyo de familiares y amigos se vuelve esencial. Las enfermedades frecuentes incluyen problemas cardiovasculares, osteoartritis, osteoporosis o deterioro sensorial. Mentalmente podemos enfrentar soledad o duelo, pero también es un tiempo de riqueza, de transmitir experiencias, disfrutar de la familia, amigos y la música, cultivar actividades que nos llenan de sentido. Me acuerdo de una mujer de 72 años que llegó preocupada por sentirse aislada tras enviudar. Hablamos de actividades, grupos sociales y de cómo mantener su salud física y emocional. Poco a poco empezó a sentirse acompañada y más vital. Y te pregunto a vos, ¿qué legado querés dejar? ¿Cómo querés acompañar a quienes amás en esta etapa? Cada etapa nos recuerda que la vida es un círculo y que volver al origen nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y cómo queremos cuidar a quienes nos rodean. Y a veces la historia de la familia no se cuenta solo con las edades y ciclos, sino con los cambios que vamos atravesando como padres y madres. Me contó una colega algo que me hizo pensar mucho. Tuvo sus primeros hijos muy joven, con pocas certezas y sin casa propia. Cuando llegaron los siguientes, 10 años después, ya era otra mujer, con más experiencia, con más recursos y con otra forma de mirar la vida. Cada hijo creció en un contexto distinto, y eso transformó la manera en que se vincularon entre sí. Esto nos muestra algo muy importante. La familia no es estática. Cambia con los años, con los espacios que vamos construyendo y también con nosotros mismos. Cada miembro aporta su propia historia y cada etapa vital de los padres deja su huella en los hijos.
Es un recordatorio de que más allá de la genética, la crianza y el amor se viven de manera distinta según el momento de la vida en que nos encontramos. Te invito a reflexionar sobre tu propio ciclo vital, desde tu nacimiento, tu infancia, tus relaciones hasta hoy. ¿Qué aprendizajes te acompañan? ¿Qué vínculos querés fortalecer? Porque nuestra salud no es solo física, también es emocional y social. Y recordá, un buen acompañamiento médico, un diálogo sincero con la familia y la escucha de nuestras emociones son herramientas fundamentales en todo momento de la vida. Y hay algo muy interesante cuando hablamos de familia y de salud, la herencia. Y cuando escuchamos esa palabra solemos pensar inmediatamente en enfermedades hereditarias, en los genes, en lo biológico. Pero la herencia es mucho más que eso. En las familias también heredamos formas de amar, formas de vincularnos, maneras de hablar, de poner límites, de resolver conflictos. Aprendemos lo que es el respeto, el cuidado y la confianza. Incluso heredamos vocaciones, gustos, sensibilidades. Hay familias donde la música atraviesa generaciones, otras donde el arte aparece naturalmente, otras donde el cuidado por los demás se vuelve casi una misión. Porque el amor también se aprende en casa. La forma en que abrazamos, la manera en que discutimos, cómo pedimos perdón o cómo acompañamos a alguien que sufre. Todo eso también es herencia. Pero por supuesto, también existe la herencia biológica. Y ahí es donde la medicina tiene un rol muy importante en prevenir enfermedades. Te voy a dejar algunas recomendaciones, o por lo menos 2, que son absolutamente imprescindibles en este episodio. Cuando hablamos del cáncer de colon, sabemos que tener antecedentes familiares directos aumenta el riesgo. Por eso, hay una recomendación muy clara. Si una persona tiene un familiar de primer grado, es decir, padre, madre, hermano o hijo, que tuvo cáncer de colon, la colonoscopía debe comenzar a los 40 años o 10 años antes de la edad en que fue diagnosticada ese familiar. Lo que ocurra primero. Y en esos casos suele repetirse aproximadamente cada 5 años si el estudio es normal. Este es un ejemplo muy concreto de cómo conocer la historia familiar puede salvar vidas. Y algo más, algo parecidito, ocurre también con el cáncer de mama. Las mujeres que tienen madre, hermana o hija con cáncer de mama deben tener controles más estrictos y comenzar antes con los estudios. En muchos casos se recomienda iniciar los controles 10 años antes de la edad en que fue diagnosticado el familiar, siempre con seguimiento médico personalizado. Porque la medicina preventiva empieza justamente ahí, conociendo nuestra historia familiar. Por eso, cuando un médico hace un buen familigrama, no solo está registrando enfermedades. Es un gráfico que normalmente hacemos para establecer roles, edades, vínculos y redes. Con este estamos intentando comprender la historia de esa familia. Los vínculos, los antecedentes, las pérdidas, las fortalezas. Porque en esa trama entre genética, vínculos, emociones y contexto, muchas veces encontramos la clave para prevenir, entender y sanar. Y cuando uno empieza a mirar todo esto con detenimiento, se da cuenta de algo muy profundo. La herencia no es solamente lo que está escrito en nuestros genes. La herencia también es una historia que continúa. Es la forma en que miramos el mundo, la manera en que aprendimos a amar, las palabras que escuchamos de niños, los silencios que también nos marcaron. Son las costumbres de una mesa familiar, las canciones que se cantaban en la casa, las frases que repetimos sin darnos cuenta. Todo esto también vive en nosotros. Por eso cuando hablamos de origen, no hablamos solamente de un punto de partida biológico. Hablamos de una trama de historias, de vínculos, de experiencias y de aprendizaje que se transmiten de generación en generación. Algunas cosas las recibimos como un regalo. Otras tal vez nos toca revisarlas, transformarlas o sanarlas. Y ahí aparece algo muy hermoso del ser humano.
que aunque venimos de una historia, no estamos completamente determinados por ella. Hay una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre que a mí me gusta muchísimo y me gusta repetir sobre todo cuando hablo con mi hijo, y que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y esta frase para mí es profundamente esperanzadora y me hace pensar en el origen. Porque todos venimos de algún lugar, de una historia, de una familia, de ciertas palabras, de ciertos silencios, de ciertas músicas que nos acompañaron desde chiquitos, las aficiones deportivas, los rituales. Algunas cosas que heredamos son hermosas, otras no tanto. Pero lo importante es que nuestro origen no es una condena, es un punto de partida. Yo tengo un recuerdo muy claro de mi infancia. Mi papá Ramón a veces me sentaba a su lado simplemente a escuchar música. No había grandes discursos, no había explicaciones, solo música. ¿Y quién hubiera pensado que muchos años después yo iba a estar frente a un micrófono usando la voz para comunicar, para contar historias y para hacer este podcast? Y que mi hijo Emilio, a su manera, también iba a encontrar su propio camino en la música. Desde muy chico ya mostraba curiosidad. En la escuela empezó con percusión, después vino la guitarra y más tarde su interés por experimentar con sonidos lo llevó a empezar a crear beats. Pero lo más lindo fue que se animó a cantar cuando el micrófono llegó a casa para grabar este podcast. Casi jugando, entre pruebas de sonido, risas y experimentos. Y así, casi sin darnos cuenta, fueron apareciendo distintas facetas. El músico, el productor musical y al mismo tiempo el joven que hoy se prepara para estudiar arquitectura. Entonces, cuando pienso en el origen, entiendo algo muy simple y muy profundo. La vida nos da una historia, pero después somos nosotros quienes decidimos qué hacer con todo esto. Y cuando uno mira hacia atrás con un poco de amor y de conciencia, empieza a reconocer los hilos invisibles que fueron tejiendo nuestra vida. Y te quiero contar algo súper interesante. Algo de eso que nos pasa a todos y darte información. Se trata de los acontecimientos vitales estresantes. Son esos momentos en la vida de cruce de caminos, de toma de decisiones, momentos que te generan un cambio. Así se llaman estos acontecimientos. En medicina y en psicología existe algo muy interesante que comenzó a estudiarse de manera sistemática en la década del 60. En el año 1967, dos psiquiatras estadounidenses, Thomas Holmes y Richard Rye, que trabajaban en la Universidad de Washington en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, se hicieron una pregunta muy simple pero muy profunda. Ellos observaban que muchas personas desarrollaban enfermedades físicas después de atravesar momentos difíciles o cambios importantes en sus vidas. Entonces quisieron investigar si realmente existía una relación entre los grandes acontecimientos de la vida y la aparición de enfermedades. A partir de sus investigaciones, revisando miles de historias clínicas y entrevistas a pacientes, elaboraron lo que hoy se conoce como la escala de estrés de Holmes y Rye, una herramienta que permite medir el impacto que ciertos acontecimientos vitales pueden tener sobre nuestra salud. Lo interesante es que esta escala no habla solamente de tragedias o pérdidas. Habla de cambios importantes de la vida, de esos momentos que nos obligan a adaptarnos emocionalmente. En esta lista aparecen situaciones como la muerte de un ser querido, un divorcio o una separación, una enfermedad importante, la pérdida del trabajo, problemas económicos, mudarse de casa, conflictos familiares o incluso acontecimientos que pueden ser felices, como casarse, tener un hijo o comenzar un nuevo trabajo. Porque lo que descubrieron estos investigadores es algo muy humano. No es solamente el dolor lo que estresa al organismo, también los grandes cambios. Cada uno de estos eventos implica un proceso de adaptación, y cuando varios de ellos se acumulan en poco tiempo, el cuerpo y la mente pueden resentirse. Por eso, hoy sabemos algo muy importante. La salud
no depende solamente de los genes o de los hábitos físicos, también depende de las historias que atravesamos en la vida. Y lo más interesante de este estudio es que estos investigadores no solo identificaron los acontecimientos estresantes de la vida, sino que le asignaron un puntaje según el nivel de adaptación emocional que exigen. A esta unidad la llamaron Life Chance Units, algo así como unidades de cambio vital. Cuanto mayor es el puntaje acumulado en un periodo de tiempo, mayor es también el riesgo de que aparezcan problemas de salud físicos o emocionales. Por ejemplo, algunos de los acontecimientos con mayor impacto son: escucha que es una joya. Muerte del cónyuge, 100 puntos. Divorcio, 73 puntos. Separación matrimonial, 65 puntos. Prisión o encarcelamiento, 63 puntos. Muerte de un familiar cercano, 63 puntos. Enfermedad o lesión personal importante, 53 puntos. Matrimonio, 50 puntos. Pérdida del trabajo, 47 puntos. Reconciliación matrimonial, 45 puntos. Jubilación, 45 puntos. Y fíjate qué interesante esto. No todos los acontecimientos son negativos. Casarse, jubilarse, tener un hijo, comenzar una nueva etapa también aparecen en la lista, porque aunque sean experiencias felices, implican cambios profundos en la vida. Los investigadores observaron que cuando una persona acumula más de 300 puntos de estrés en un año, aumenta significativamente la probabilidad de enfermar. Y esto nos recuerda algo muy importante. A veces el cuerpo no se enferma solamente por un virus, una bacteria o un problema genético. A veces el cuerpo también expresa el peso de lo que estamos viviendo, de las pérdidas, de los cambios, de las transiciones que nos atraviesan. Por eso, entender nuestra historia, nuestros vínculos y nuestros momentos de vida también es una forma de cuidar la salud. Por eso, cuando alguien llega al consultorio con un síntoma, yo no escucho solamente al cuerpo, escucho también la historia de su vida. Y cuando alguien me dice, estoy pasando por este momento, abro este abanico de posibilidades para informarlo, para que cada uno pueda entender en qué lugar de su vida se encuentra y juntos poder empezar un proceso de adaptación. Y ya casi llegando al final, quiero hacer algunas dedicatorias de este episodio. La primera es para 4 colegas muy queridas, que además me escuchan. La doctora Patricia Palermo, la doctora Mariana Tarquini, la doctora Sonia Salinas y la doctora Iris Aguilar. Grandes personas, excelentes profesionales, médicas de familia como yo, con quienes compartimos no solamente la vocación, sino también la mirada humana de la medicina, las experiencias de la residencia, el estudio y nuestras risas, siempre. Momentos increíbles con ella. Gracias, querida. Las amo. La segunda dedicatoria es para mi hermano, Gustavo, mi único hermano, el Pato. Es tan importante que a mí en algunos lugares me conocen como la Pata, o me dicen Pato, y piensan que soy Patricia. Es porque me identifican con él. Dicen que tenemos la misma cara, pero con uno con pelo largo y otros rasgos más femeninos. Él heredó tantas cosas de mi papá. Su don de persona buena y amorosa, los gestos, la fisonomía y hasta la peladita de mi viejo Ramón. Y para mí, su presencia en el mundo es también un regalo, una manera de seguir encontrando a mi padre en la vida. También quiero dedicar este episodio a la dueña de la casa que hoy habito, Verónica del Ponti. Hace muchos años tuve la oportunidad de acompañar como médica a la mujer que vivía aquí, una señora que vivía sola y a quien atendí durante algún tiempo. La vida dio una vuelta muy curiosa. Años después, cuando necesité mudarme, llegué a esta casa sin saber que era la misma. Hoy pertenece a su sobrina, con quien hemos construido una relación casi de familia. Y para mí tiene algo muy especial vivir aquí, en un lugar donde también hubo cuidado, historia y encuentros humanos. Gracias, Vero. Y por último, quiero agradecer a mi analista, licenciada Carla Camurati.
mantenemos una relación muy profesional, como corresponde, porque ella, más que yo, siempre me cuida el encuadre. Una relación profundamente amorosa, en mi espacio cuidado. Y hay algo que nunca voy a olvidar. En un momento muy importante de mi vida, cuando más la necesitaba, me dijo una frase muy simple. Laura, yo voy a estar acá. Y a veces en la vida, escuchar esas palabras también se vuelve parte de nuestro origen. Como médica, con los años, fui entendiendo algo muy profundo. Cada persona que se sienta frente a mí trae un síntoma, pero también trae una historia, un origen, una familia, un conjunto de acontecimientos que fueron moldeando su vida. Y muchas veces, cuando logramos comprender esa historia, el cuerpo empieza también a encontrar caminos hacia la salud. Porque no somos solamente biología, somos memoria, somos vínculos, somos experiencias y también somos la posibilidad de darle un nuevo sentido a todo lo vivido. Y tal vez, si miro todo lo que conté hoy, entiendo algo más sobre el origen. El origen no es solo una historia, es como una constelación. Pequeñas estrellas que van apareciendo en distintos momentos de la vida. Mi papá sentándome a escuchar música cuando era chica. Mi hijo descubriendo su voz frente a un micrófono. Mis colegas con quienes comparto la vocación. Mi hermano que guarda en su gesto la memoria de nuestro padre. Las personas que aparecen en la vida para sostenernos, como Carla. Y en la figura de Verónica, los lugares que nos reciben y también guardan historia. Todas esas luces juntas forman algo. Una constelación invisible que nos acompaña siempre y que de alguna manera también ilumina el camino de quienes vienen después. Porque entender de dónde venimos también nos ayuda a elegir hacia dónde queremos ir. Y acá termino. Este episodio para mí ha sido muy movilizante. Espero que para vos también. Y para acompañarlo, te voy a dejar una playlist con algunas músicas que hablan de mi origen, de familia, de encuentros y de esos momentos en los que la música también nos recuerda quiénes somos. Espero que te guste. Gracias por estar del otro lado, escuchando y aprendiendo conmigo. Y hasta aquí llegué. Ojalá lo hayas disfrutado como yo. Y si te gustó y para mantener este espacio, te propongo que me invites con un cafecito, como si estuviéramos sentados frente a frente, mirándonos a los ojos, en una mesita de un bar, en Mendoza. Hasta la próxima. Mi nombre es Laura Cabral y soy la voz que te hace bien. Te invito a escuchar más episodios en Spotify, YouTube e iVoox. Dale, acompáñame.